Esto con fundamento en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del radicado 33-118 del 14 de marzo del 2021, acta de aprobación 87. Dice lo siguiente, abro comillas. Por tanto, teniendo en cuenta lo que constituyó un grupo de personas con la finalidad de realizar una serie de conductas punibles tendientes a la eliminación de otra con una tendencia política determinada y conocida públicamente, conforme con lo cual aquí expuesto se marca dentro del crimen de genocidio. El objeto perseguido con la conformación de ese grupo inicial no era otro que lograr el exterminio de quienes hacían parte o eran simpatizantes de la colectividad política por el hecho de ser tales o por su pertenencia a ella. Y en ese orden de ideas, ya ahorita le doy la palabra al doctor Marco Antonio Mejía Zapata. Permítame un segundito, termino de leer y ya le doy el uso de la palabra, doctor, si es tan amable. Y en ese orden de ideas quiere decir que se reunieron con el propósito de cometer el crimen de genocidio, razón por la cual, además de haber perpetrado la masacre, se organizaron adecuadamente con la suficiente premeditación para poder lograr su objetivo, por lo que resulta razonable predicar la existencia de un concurso de conductas punibles de genocidio y asociación para cometer genocidio. Es decir, que existe un concurso de conductas punibles heterogéneo y sucesivo, esto es, heterogéneo porque vulnera diferentes bienes jurídicos tutelados en el caso del delito de genocidio, delitos contra la vida y la integridad, y también el delito de la seguridad pública, que es el que protege el delito del concierto para delinquir. Y por lo tanto existe un concurso de conductas punibles entre el delito de genocidio y concierto para delinquir con fines genocidas. En este caso vemos que se trata de un genocidio político, porque, digamos, se atentó contra varias personas que hacen parte de una organización política. Ahora sí, doctor, tiene el uso de la palabra, si es tan amable. Gracias. Profe, no, muchas gracias. Es que cuando empezó a hablar, profe, solamente habíamos 4 compañeros y hasta ahorita ingresaron el resto. Entonces yo creo que de pronto para que repita la sentencia, profe. Está grabado, pero con mucho gusto vuelvo a repetirla y le vuelvo a leer si es el caso. Es la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia ante radicado 33-118 del 14 de marzo del 2011, acta de aprobación 87. La sentencia se refiere a que existe un concurso entre el delito de genocidio y concierto para delinquir con fines genocidas. Como ustedes saben y conocen, cuando nosotros hablamos de un concurso de conductas, es decir, digamos, cuando con una acción se pueden vulnerar varios bienes jurídicos tutelados o también se pueden vulnerar diferentes bienes jurídicos tutelados. Cuando nosotros hablamos de un concurso homogéneo y sucesivo, es porque se está vulnerando el mismo bien jurídico tutelado e incluso también puede dar lugar, por ejemplo, a que sea el mismo tipo penal vulnerado. O cuando se habla de un concurso real heterogéneo, quiere decir que está vulnerando, son dos delitos que está vulnerando diferentes bienes jurídicos tutelados. Por eso es heterogéneo, porque está vulnerando, por ejemplo, el delito en este caso es concurso homogéneo, un concurso heterogéneo, y sucesivos es heterogéneo porque está vulnerando el bien jurídico tutelado, que es el genocidio, que es delitos contra la vida e integridad personal, y también el concierto para delinquir, que el delito de concierto para delinquir, el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Y por eso estamos hablando de un concurso de conductas punibles, porque con una acción se vulneran diferentes tipos penales y diferentes bienes jurídicos tutelados. Por eso hablamos de un concurso heterogéneo de conductas punibles. En este caso, reitero, básicamente el extracto de la jurisprudencia señala lo siguiente, abro comillas. Por lo tanto, teniendo en cuenta en lo que se constituyó fue un grupo de personas con la finalidad de que realizar una serie de conductas punibles tendientes a la eliminación de otra con una tendencia política determinada y conocida públicamente conforme con lo aquí expuesto, se marca en todo el crimen de genocidio. El objetivo perseguido con la conformación de ese grupo inicial no era otro que lograr el exterminio de quienes hacían parte o eran simpatizantes de la colectividad política por el hecho de ser tales o por su pertenencia a ello. Y en ese orden de ideas quiere decir que se reunieron con el propósito de cometer el crimen de genocidio, razón por la cual, además de haber perpetrado la masacre,
se organizaron adecuadamente y con la suficiente premeditación para poder lograr su objetivo, por lo que resulta razonable predicar la existencia de un concurso de conductas punibles de genocidio y asociación para cometer genocidio, es decir, de un concierto para delinquir con fines de cometer genocidios y también del tipo penal de genocidio. Eso básicamente, digamos, lo que señala el estrato de esa jurisprudencia. ¿Queda claro lo que se ha venido señalando acá? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Doctor, entonces continuamos con el artículo 102. Si son tan amables, apología al genocidio. Por favor, alguien que me colabore leyéndolo. Muchas gracias. Muy amable, alumnos. Porque me disculpan que les diga doctores, porque puedo ver sus susceptibilidades. Si están amables, por favor, el artículo 102. Muchas gracias por la colaboración. Artículo 100, Profe, donde habla de la apología del genocidio. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Muchas gracias. Bueno. El compañero que quería hablar, quería comentar algo, por favor, bien puede hacer uso de la palabra, si es tan amable. profe, ¿a qué se refieren cuando dicen antisemitismo? Ya le voy a explicar cada uno de los diferentes términos dentro de dentro de la estructura de este tipo penal. Bueno, en primer lugar, conforme al artículo 402 del Código Penal, que tiene que ver con la apología del genocidio, cuando se refiere al término antisemitismo, esto quiere decir, es un sentido amplio, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos basados en una combinación de prejuicios de tipo, es decir, que tiene que ver, digamos, con el odio, tiene que ver con el odio, tiene que ver con un perjuicio o un odio contra los judíos. Eso quiere decir el antisemitismo. Es decir, cuando, digamos, por esa circunstancia, por ese odio, digamos, hacia las personas, por la condición, reitero, en este caso, que se puede presentar en lo que tiene que ver con la apología del genocidio, y esa apología del genocidio se puede presentar por los ingredientes normativos, pues ya sea por un grupo, un grupo nacional, un grupo etnio, un grupo racial, un grupo religioso o un grupo político. En este caso, pues, de todas formas, en ese caso, pues, podemos llegar a saber que puede ser por un grupo étnico, como lo señalábamos anteriormente, que se refiere a una colectividad que se diferencia normalmente de la sociedad homogénea, razón de preservar y compartir un territorio con identidad racial, histórica, etnolingüística, cultural y jurídica, respetuosa centralmente en cuanto a sus usos y costumbres.
digamos, es como el odio que se establece frente a esas personas. Cuando nosotros hablamos de apología al genocidio, establecida en el artículo 102 del Código Penal, podemos señalar, en sentido lato, podemos decir que la quinta esencia de la apología al genocidio consiste en difundir públicamente, por cualquier medio, ideas o doctrinas que motiven o justifiquen prácticas genocidas o que tiendan a la reinstalación de regímenes que en antaño los aplicaban o apoyaban. Este tipo penal, digamos, de la apología al genocidio, quiere decir cuando se invita públicamente a exterminar con determinado grupo poblacional, grupo poblacional nacional, un grupo étnico, un grupo racial, o un grupo religioso, o un grupo político. Es decir, cuando se determina, cuando públicamente se incita a cometer esa clase de delitos. Este tipo penal del artículo 102 del Código Penal de apología al genocidio, el sujeto activo o agente, es decir, quien comete la conducta punible, es sujeto activo o agente indeterminado. Indeterminado, ¿por qué? Porque el mismo tipo penal dice el que, por cualquier medio, difunde ideas. Luego ahí nos está dando claramente la enseñanza que es un tipo penal de sujeto activo indeterminado y monosubjetivo. Es decir, porque lo puede cometer una persona o varias personas. En cuanto tiene que ver con el sujeto pasivo, como muy bien se señalaba, es el titular del bien jurídico tutelado, en este caso sujeto pasivo, un sujeto pasivo calificado. Esto es que tiene una calidad o cualidad específica. Vale decir que en este caso el delito de apología al genocidio corresponde, digamos, a los miembros pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, religiosos o políticos de la destrucción total o parcialmente, como lo hemos señalado anteriormente. Es decir, habíamos hecho referencia a qué correspondía o qué se entendía por un grupo nacional. Esto es, de manera tradicional, se entiende como el conjunto de personas que componen una nación. Un grupo étnico es la colectividad que se diferencia normalmente de la sociedad homogénica en razón a preservar y compartir un territorio con identidad racial, histórica, etnolingüística, cultural y jurídica, respetuosa ancestralmente en cuanto a sus usos y costumbres. Un grupo racial se identifica a los individuos que de manera predominante poseen características físicas o fenotópicas comunes de herencia genética que históricamente se han ubicado en un continente o en una determinada región. Un grupo religioso, esto es, personas que espiritualmente profesan la misma religión o culto, y un grupo político que es el conjunto de individuos que están organizados ideológicamente y democráticamente y que buscan acceder al poder mediante el diseño y desarrollo de programas que benefician a la comunidad. Por lo tanto, en este caso, el sujeto pasivo calificado o cualificado, es decir, son los miembros pertenecientes bien sea a grupos étnicos, ya a grupos raciales, ahora a grupos nacionales o religiosos o políticos, en los cuales se busca la destrucción total o parcialmente. Por lo tanto, el sujeto pasivo es que es el titular del bien jurídico y sobre cada nación es calificado o cualificado. En cuanto al objeto jurídico, en este caso es un objeto jurídico, es connatural al derecho en general, que tiene por objeto, entre muchos valores, la protección de la vida de los seres humanos, no solamente considerados individualmente, sino asociados también, sin importar la raza, la religión, la condición social o política, que son los pilares fundamentales que se tutelan por el derecho penal, en cuanto y por cuanto cualquier acción o disuasiva o violenta que llegue a afectar su existencia. Es decir, que aquí en este caso se está protegiendo la vida en integridad y los derechos humanos de esas personas, de esas comunidades, de esas personas. De igual manera, este tipo penal repudia y castiga las ideas o doctrinas que invitan al genocidio antisemita,
desde un punto de vista de subsistencia como nación, como raza o como religión. Es decir, que lo que se repudia o se tipifica con este delito es que se invite, que se haga apología, que se difundan ideas, doctrinas, con el fin de atentar con esas personas por esa condición. En cuanto al objeto material, es real, esto es un grupo es personal, esto es un grupo de personas contra quienes se dirige el discurso genocida, es decir, contra a quienes se dirige el discurso genocida para que atenten contra su vida o su integridad. En cuanto tiene que ver con la conducta punible, esta se trata de un tipo penal compuesto alternativo. Y nosotros señalamos que cuando se habla de tipos penales compuestos alternativos, es decir, que existían diferentes verbos rectores específicamente frente al delito del artículo 102 de la apología al genocidio. Se trata específicamente de los verbos rectores de difundir por cualquier medio ideas o doctrinas que propicien o promueven ideas o doctrinas en pro del genocidio o el antisemitismo o la reaparición de regímenes que permitan prácticas genocidas. Según la Real Academia Española, consiste en propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres o modas. Esta información es tomada del Internet del 19 de enero de 2014 dentro de la página http lema ras.es. En cuanto tiene que ver con la culpabilidad, es un tipo penal. En cuanto al sujeto, el tipo penal subjetivo es un tipo penal eminentemente doloso. Y hacer eminentemente doloso en el sentido de hacerlo con conocimiento de los hechos, conocimiento de la antijuricidad y voluntad, en cuanto tiene la intención que va dirigida a promocionar o promover el genocidio, el antisemitismo o cualquier otro origen de segregación. Es decir, de acabar con esa determinada población o núcleo esencial de la población, teniendo como fundamento las características de ese grupo de personas, que ese grupo de personas está clasificado como se señaló anteriormente, esto es por un grupo racial o un grupo étnico o un grupo nacional o un grupo religioso o un grupo político. Por tratarse de un tipo penal de mera conducta, por lo tanto, no admite la tentativa. Es decir, basta con hacer la apología al genocidio, basta con difundir, basta con promover, basta con determinar a través de cualquier medio o circunstancia para que se atente contra esas personas, para que se entienda consumado el delito de apología del genocidio establecida en el artículo 102 del Código Penal. Sirve como ejemplos para ilustrar lo anteriormente señalado, en el sentido, por ejemplo, cómo los integrantes de la comunidad sirio-libanesa residentes en nuestro país no profesan la religión católica pero esparce volantes invitando públicamente a los ciudadanos a acabar con ese grupo, utilizando las armas, si fuese el caso, para que la cristianidad se fortalezca. Es decir, en ese caso vemos que se está haciendo una apología al genocidio para acabar con esa comunidad siro-libanesa mediante, porque son protestantes y por lo tanto no están de acuerdo, digamos, con la religión católica. Otro ejemplo que se puede presentar frente a esta clase de delitos tiene que ver frente a un grupo de jóvenes colombianos simpatizantes de ideología nazi y sus prácticas. Realiza una fuerte campaña publicitaria a través de diversos medios de comunicación, instigando o determinando a su generación al exterminio de indígenas y negros en beneficio y preservación de la hegemonía blanca en todo el mundo, para cuyo propósito se enseña vía internet cómo elaborar armas, explosivos, fármacos, gases tóxicos y la manera de usarlos sin ser detectados. Es decir, que frente a este caso también se está haciendo la apología al genocidio. Hay un compañero que está pidiendo que por favor le compartamos el link de la clase para que si están amables, por favor le pueden compartir, les agradezco. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Profe, Buenas sí, noches. qué pena interrumpirlo. Tranquila. Lo que pasa es que yo quiero tratar de compartir el link y no me permite. Y me acaban de decir que hay muchos compañeros que no han podido ingresar a esta clase porque no les aparece el link.
Si alguien lo puede compartir, pues sería magnífico y sería un favor que se les pide de pronto a aquella persona que pueda compartir tan pronto ingresemos a las clases el link para no perdernos. Sería un apoyo muy grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo compartí en el grupo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañero. Perdón, alumno. Muchas gracias. Otro ejemplo, digamos, frente al delito que estamos explicando de la apología al genocidio, esa apología tiene que ir, digamos, con promover, con impulsar, con hacer nacer la idea criminal, con instigar, con invitar, con exhortar, con combinar a que se atente contra esa clase de poblaciones, reitero, por las condiciones que anteriormente hemos venido señalando. Por ejemplo, ante la revocatoria de una ley de apartheid que sanciona con prisión a los matrimonios de parejas heterorraciales, algunos ciudadanos conservadores se consagran para estimular acciones que den muerte a quienes no respetan la pureza racial. Otro ejemplo que nos sirve de apología del genocidio tiene que ver, por ejemplo, cuando un grupo de partidarios de la ideología neonazi suben cada 8 días a diferentes páginas de internet videos donde invitan a exterminar a personas diferentes de la raza pura aria. De manera complementaria, reparten en ciertas universidades volantes, cartillas, escudos y camisetas con imágenes estavistas, nazistas y de Adolf Hitler. Es decir, eso lo hacen, digamos, vuelvo y reitero, haciendo apología a que se atente con esa población, con ese grupo poblacional por razones raciales. Sí, caballero Cristian Daniel, tiene uso de la palabra, por favor, si es tan amable, que está levantando la mano. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, Buenas una noches. pregunta. En lo que solía suceder en los años para los 80 y eso con Pablo Escobar, que él pagaba a millón por policía que mataran, ¿eso también se puede considerar como genocidio cuando es miembro de una institución del Estado? Digamos, o sea, pero sería, pero desde el punto de vista, digámoslo, como un grupo, digamos, nacional, ¿no? Atentar, digamos, por ser miembros de la policía como un grupo nacional, ¿sí? Con un conjunto de personas que, digamos, que componen esa nación. Sería desde ese punto de vista un genocidio, pero, digamos, con el fin de acabar con un grupo nacional. Pero no es ni étnico, ni es racial, ni es por cuestiones religiosas o políticas, sino, digamos, es como institucional, pero sí encaja entre un grupo nacional, porque son un grupo de individuos, miembros de la fuerza pública de la policía, que hacen parte del Estado colombiano. ¿Queda claro? Tienen el uso de la palabra Diana Marcela Cadena Rojas, por favor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, ante el evento de asesinar a una persona perteneciente a un grupo religioso por el hecho de ser religioso, y con el dicho que dice que se mata al pastor y se dispersan sus ovejas, pero solo se mata a una persona, eso también es genocidio, ¿verdad? Es que para que sea genocidio tiene que, digamos, tiene que ser, digamos, un grupo determinado de personas, 2 o más personas, tiene que ser un grupo, porque cuando nosotros hablamos de grupo quiere decir de 2 o más personas, ¿sí? 2 o más personas, porque eso es, digamos, de manera sistemática y reiterativa, pero tiene que ser un grupo de personas, ya sea por cuestiones de grupo nacional, reitero, o étnico, racial, religioso o político. Si se hace una sola persona, pues no estamos hablando de un genocidio, sino estaríamos hablando de un homicidio. Un homicidio, por ejemplo, agravado por motivo ayecto fútil, es decir, por pertenecer, digamos, a esa institución o por la condición que ellos están representando. Profe, en el evento de que, digamos, hoy matan a una persona, dentro de 2 meses matan a otra, pero es uno solo, en tiempos muy distintos y lejanos. Pues ahí de todas vemos que en ese caso hay una práctica que es reiterativa, que es sistemática, que tiene un patrón común, porque digamos tiene, digamos, atentar contra determinadas personas que tienen unas características, un grupo de personas que bien pertenecen a una nación, que ahora pertenecen a un grupo religioso, político, étnico o racial. Pues en ese caso, pues estamos hablando del genocidio. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando yo les explicaba frente al delito de genocidio político, cuando se llevó a cabo el exterminio, digamos, de los miembros de
la Unión Patriótica o también de los miembros del partido político de Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo. Hoy se asesinó, por ejemplo, Luis Carlos Galán Sarmiento, mañana Enrique Lobo Murtra y así sucesivamente. Es decir, la finalidad era, digamos, acabar con un grupo de personas por cuestiones, un genocidio político. Claro que no se hace, digamos, de manera digamos, en un solo momento, sino que también tiene en diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, en diferentes tiempos, pero que tiene la finalidad de acabar, de extinguir, de exterminar a un grupo determinado de personas, en este caso con fines políticos. Y por lo tanto estamos hablando de un genocidio. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Voy a leer un extracto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia C-282 del 2013, en lo que tiene que ver con el desconocimiento del principio de igualdad. Dice básicamente lo siguiente, abro comillas. Diana Marcela tiene uso de la palabra, tiene la mano levantada, ¿vuelven a intervenir o lo que se le quedó levantada? Profe, qué pena, se me quedó levantada. Tranquila, tranquila, no te preocupes, no, tranquila. En efecto, una revisión general de los preceptos legales impugnados muestra claramente que los delitos de actos de racismo o discriminación y de hostigamiento apuntan únicamente a la forma más grave del desconocimiento del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación y no a cualquier otra manifestación de rechazo o crítica a las formas alternativas de la vida como justificadamente supone el accionante. Ahora entramos a ver el capítulo segundo en lo que tiene que ver con el delito de homicidio, artículo 103. Si es tan amable, por favor, me colaboran leyéndolo. Muchas gracias. Dice, del homicidio. Homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Hoy 208 o 208 meses a 450 meses. Dice artículo 103A. ¿También lo leo, profe? No, leamos primero el artículo 103, que nos vamos a referir inicialmente a lo que tiene que ver el homicidio, que es el tipo penal básico, y Okay. después vamos leyendo los demás artículos para irlos, digamos, explicando. ¿Cómo? Listo, relacionándolo. Bueno, profe, dice eso, el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, o 200 años, o 208 meses a 450 meses. Eso es lo que dice el artículo 103 del Código Penal. Muchas gracias. Sí, porque el 103A ya se refiere, digamos, a las circunstancias de agravación del homicidio, es decir, cuando estamos hablando del homicidio agravado. El artículo 103 está hablando del homicidio simple y, como yo les dije a ustedes, es un tipo penal básico. Es un tipo penal básico, como quiera, que señala, digamos, el tipo penal que da el soporte, digamos, para hablar del homicidio. Básicamente, en lo que tiene que ver con el homicidio frente al artículo 103, esto es el que matare a otro, etimológicamente el término homicidium proviene de vocablos latinos homo, que quiere decir hombre, y cidium, matar. En otras palabras, homicidio es el acto de matar por acción o omisión a un ser humano. El homicidio se divide en diferentes tipos penales, los cuales nos permite distinguir entre un homicidio, digamos, doloso. Ustedes saben, y cuando es doloso se hace con conocimiento de los hechos, conocimiento de la antijusticia y voluntad, o un homicidio culposo. Como ustedes saben, ese homicidio culposo no se tiene la intención, se da porque se falta el deber objetivo de cuidado, se comete ese homicidio culposo, bien sea por negligencia, imprudencia, impericia o violación de las normas. Homicidio preterintencional, es decir, cuando se ve mucho más allá de la voluntad de la gente. Hay lugar a hablar de homicidio doloso cuando coexiste, reitero, el conocimiento de los hechos, conocimiento de la antijuricidad y la voluntad de suprimir la vida de una persona, independientemente de que se trate de un dolo directo o de un dolo eventual. Cuando nosotros referimos al dolo eventual es cuando lo deja al azar, cuando no hace nada por librarlo, lo deja al azar. El sujeto activo prevé la muerte de una persona como posible resultado de su acción o omisión y aún así deja
el resultado al azar. Es decir, estamos hablando de un homicidio eventual, con dolo eventual. A su vez, el homicidio culposo exige la valoración al deber objetivo de cuidado, que implica un cuidado interno constituido por el mandato de identificar y valorar correctamente los peligros que acechan al bien jurídico tutelado y un cuidado externo constituido por la omisión de realizar actividades peligrosas. Por ejemplo, tratándose, por ejemplo, la conducción, que es una actividad peligrosa. Adicionalmente, en el homicidio culposo debe estar presente la falta de previsión del riesgo previsible o la confianza de poder evitar un resultado previsto, teniendo como marco de referencia la teoría del hombre medio. Es decir, que una persona es antes, que una persona puesta en las mismas condiciones debería de haber actuado de diferente manera. Por otra parte, en cuanto al homicidio preterintencional, implica el dar la muerte a un ser humano sin que exista inicialmente en el sujeto activo de la conducta la más mínima intención de cegar la vida. Todo lo contrario, el propósito en el agente solo busca causar una conducta menos gravosa, pérdida de gracia, lesiones personales, pero que por circunstancias ajenas a su voluntad desencadena en un homicidio preterintencional. Por ejemplo, A golpea a B con el fin, por ejemplo, de causarle unas lesiones, pero como consecuencia de ese golpe resulta que la persona muere. En ese caso estamos hablando de un homicidio preterintencional. La intención que tenía el sujeto activo agente no era de ocasionar la muerte, sino de causarle unas lesiones. Y por lo tanto, excedió mucho más allá de la voluntad, de la intención que tenía el sujeto activo agente. Y en ese caso, pues, está cometiendo, digamos, un homicidio preterintencional. De tal suerte que lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, si estamos hablando del homicidio. Y ese homicidio puede ser un homicidio que puede presentar, digamos, un homicidio que se presenta ahí, en ese caso, frente a este tipo penal, es un tipo penal, digamos, de sujeto activo que indeterminado, porque el mismo tipo penal dice el que matare a otro, es decir, el mismo tipo penal nos está diciendo que es un tipo, que es un sujeto activo indeterminado, que ese sujeto activo no requiere una calidad o cualidad específica, que el actual delictivo puede ser llevado a cabo por cualquier persona, haciendo del autor un sujeto activo común e indeterminado, es decir, que no requiere una calidad o cualidad específica. En cuanto al sujeto pasivo, en este caso, que el sujeto pasivo, nosotros hemos venido señalando que es el titular del bien jurídico tutelado, ontológicamente el legislador tutela el derecho a la vida de cualquier ser humano. Es decir, el sujeto pasivo, en este caso, tiene que ver con la vida, el sujeto pasivo personal porque recae sobre la persona. En cuanto al objeto jurídico, en este caso el objeto jurídico, lo que está protegiendo el legislador frente al homicidio que está establecido en el artículo 103, que se conoce con el nombre de homicidio simple. El homicidio protege el derecho a la vida desde el momento en que se presentan las contracciones en la mujer en relación con el ser humano que está por nacer. De igual manera, a partir del momento en que se inicia la cesárea hasta la falta de contracciones en la gestación por falta de dilación completa del cuello uterino. Es decir, que en ese caso se es persona cuando hay un instante, un segundo, de acuerdo al Código Civil, y estábamos hablando en ese caso de un homicidio. Supongamos que en ese caso el nasciturus, que es el que está por nacer, muere en ese caso en el vientre. Si muere en el caso del vientre, estaríamos hablando de un homicidio. ¿Cómo qué delito? En ese caso, pues estaríamos hablando de un aborto y no de un homicidio, porque no ha nacido a la vida. Sí, alumno Cristian Danilo, ¿tiene uso la palabra? Profe, pero como su merced había dicho que desde que comenzaban las contracciones en la mujer, o sea, en la mamá, ahí todavía no ha salido del vientre, ¿o sí? No, no ha salido del vientre y por lo tanto estamos hablando, no hablamos de un homicidio, sino hablamos de un aborto. Cuando cuando ya nace a la vida, se desprende el cordón umbilical y ya vivo siquiera un instante y se llega a cometer un homicidio, en ese caso estamos hablando de un homicidio, ¿sí? Si es en el vientre, estamos hablando de un aborto. Vale, profe, ¿Ya? gracias. ¿Queda claro, caballeros?
Sí, señor. o sea, si no se ha soltado el cordón es aborto. Si ya se soltó es homicidio. Sí, sí, ha habido un instante y si ya se ha desprendido el condón umbilical, pues estamos hablando de un homicidio. Así es. El objeto material en este caso es un objeto material personal, es decir, porque recae bajo una persona en las condiciones anotadas con el objeto jurídico. La conducta que tiene que ver, como ustedes saben y conocen, frente al verbo rector. En este caso, el verbo rector, en este caso, consiste en el hecho de segregarle la vida de manera injustificada a un ser humano por acción o omisión. Es decir, que el verbo rector en este caso es matar. De los medios utilizados para la comisión de la conducta punible, en este caso, son aquellos elementos idóneos de que se sirve el autor para llevar a cabo la acción homicida, los cuales se dividen en materiales y morales. Esos medios materiales, los medios materiales son aquellos que operan directamente sobre la corporalidad o la salud de la víctima, y ellos se dividen en medios materiales físicos y medios materiales químicos. Por ejemplo, son medios materiales físicos, un puñal, por ejemplo, un revólver, un palo, una piedra, una cuerda, un estrangulamiento, electricidad automóvil, un frío por hipotermia, por ejemplo, sol con insolación, las manos, etc. Y también puede existir esos medios materiales químicos como son el veneno, los gases, el monóxido de carbono, el cianuro, entre muchos otros. Y otros medios, digamos, utilizados pueden ser morales, son aquellos que actúan sobre la psiquis de la víctima, agravando la salud hasta producirle la muerte. Este tipo penal, básicamente es un tipo penal que en este caso pues es doloso, salvo en el caso, digamos, del homicidio preterintencional o el homicidio culposo. El homicidio preterintencional, como señalé anteriormente, pues se cede mucho más allá de la voluntad, y el homicidio culposo también. Pero frente a este artículo del 103, estamos hablando de un homicidio simple a título de dolo. Porque cuando hablemos del homicidio culposo, pues el mismo artículo nos dirá homicidio culposo, o cuando hablemos del homicidio preterintencional, el mismo artículo nos dirá homicidio preterintencional. Tiene la palabra el señor Cristian Danilo. Profe, otra pregunta. En los medios morales, cuando sumergiste que actúan sobre la psiquis de la mente de la persona, o sea, la presionan tanto que la persona se suicida, y si se comprueba que fue por una presión de alguien, ¿se considera homicidio? Sí, porque si, digamos, la persona, por ejemplo, puede tener una congoja, puede tener una tristeza, puede tener una depresión que lleve, digamos, como consecuencia de esa depresión, digamos, de ese sufrimiento, de ese dolor, que, por ejemplo, digamos, que le hayan, por ejemplo, secuestrado a un hijo, ¿sí? Y en ese caso, que le han llegado, por ejemplo, llegado a secuestrar a un hijo y que entonces la persona no le ganas de comer, le ha estado de inanición, ha estado de hambruna, se deteriore física, se deteriore psicológicamente, pues puede lugar a presentarse un homicidio. Un homicidio, en ese caso, por un homicidio por cuestiones morales, porque en ese caso, pues se actúa sobre la psiquis de la víctima, agravando la salud hasta producir la muerte, y pues en ese caso, pues estamos hablando de un homicidio, ¿no? Diferente, digamos, al suicidio o la instigación al suicidio, porque, digamos, el suicidio como tal, el suicidarse, digamos, que lo hace de manera libre, consciente y voluntaria, digamos, la persona, en ese caso, pues no se tipifica el delito. Pero si uno instiga, digamos, y uno instiga a hacer nacer la idea criminal o determina a otro para que se suicide o le ayuda al suicidio, pues ahí en ese caso se tipifica el delito de suicidio o ayuda al suicidio. Sin embargo, se puede presentar también otro fenómeno que más adelante lo iremos a ver, en lo que tiene que ver con la eutanasia, que la eutanasia, como ustedes saben y conocen, es el derecho, digamos, que tiene cada persona de manera libre, consciente y voluntaria, que tenga una enfermedad que sea eminentemente grave, que no tenga, digamos, una cura, y que existen los conceptos, digamos, médicos científicos de que la persona, digamos, tiene una enfermedad que es incurable y que viene padeciendo graves enfermedades físicas, psicológicas. En ese caso, pues es posible, digamos, practicar, digamos, el homicidio. En ese caso sería por eutanasia, pero ayudado por personal médico científico, es decir, con la persona idónea
que sea apta, que sea preparada, un equipo interdisciplinario institucional que tiene que conformado, digamos, por miembros también, médico, psicólogo, psiquiatra y con un abogado, que eso, digamos, ordena la ley para, por ejemplo, aplicar, digamos, lo que tiene que ver con un homicidio, digamos, a través de la eutanasia. En ese caso, si lo practica el médico, pues no se tipifica el delito de homicidio, pero si lo hace, digamos, un particular, sí se tipifica el delito de homicidio, que más adelante lo iremos a ver. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Clarísimo. Este es un tipo penal de, si voy muy rápido, por favor me dicen para seguir mucho más despacio. Si no me entienden lo que estoy hablando, por favor me dicen también. Sí, profe, estás otra vez en modo rápido, profe, qué pena. Eva que te interrumpía, pero estaba esperando que terminaras un poquito. Gracias. Bueno, entonces iré más despacio. Este tipo penal es un tipo penal de resultado. Y hacer un tipo penal de resultado, por lo tanto, es admisible la tentativa. La tentativa, de acuerdo al artículo 27 del Código Penal, es un dispositivo amplificador. Ese tipo penal de la tentativa se da mediante actos idóneos, pero que no se pueden materializar mediante la fase de ejecución por circunstancias ajenas a su voluntad. En ese caso, digamos, en lo que tiene que ver con la tentativa, por ejemplo, saber si es un delito eminentemente, digamos, doloso y hay la tentativa de homicidio, hay que mirar, digamos, en qué partes del cuerpo se llevó a cabo esas lesiones, si esas lesiones son mortales, o por ejemplo, se le dispara y por circunstancias ajenas a su voluntad, pues no comete el homicidio. En ese caso estamos hablando de una tentativa de homicidio. Digamos, porque tienen la finalidad, tienen conocimiento de los hechos, tienen la voluntad y tienen la intencionalidad de cometer ese delito de tentativa de homicidio, o porque en el lugar, en el sitio donde se ocasionaron esas lesiones son, digamos, mortales. Por ejemplo, unas lesiones cerca, digamos, a la vena aorta o unas lesiones cerca a la cabeza, digamos, en ese caso, la cabeza comprende, digamos, todo el cuerpo, incluido las orejas. En ese caso, pues es una tentativa de homicidio porque, digamos, son lesiones que tienen la posibilidad de causar la muerte a un ser humano. Sirve, por ejemplo, para hablar frente a estos delitos, por ejemplo, debido a los continuos enfrentamientos por problemas penales A y B, se transan en riña con puñales desde el primero, donde el primero fallece a consecuencia de una herida proporcionada a la altura del corazón. En ese caso, pues estamos hablando de un homicidio. Cuando nosotros hablamos de lesiones, no hay lugar a hablar de la legítima defensa, porque digamos, cuando hay, digamos, una riña, cuando hay una pelea, pues deciden, digamos, las dos personas de manera libre, consciente y voluntaria asumir su propia responsabilidad y no es posible hablar de la legítima defensa. Otro ejemplo que nos sirve a nosotros frente al delito de homicidio, por ejemplo, A, le disparan 4 oportunidades a B como respuesta a una ofensa a la palabra, causando la muerte de manera instantánea. En ese caso, pues estamos hablando nosotros de un homicidio, pero en este caso sería un homicidio agravado. Un homicidio agravado por motivo ayerto o fútil, es decir, porque se hace de manera ruin, de manera baja, porque, digamos, el sujeto activo agente le está ocasionando la muerte a B bajo el sentido de haberlo ofendido, pero eso no da lugar a que le causara la muerte, ¿sí? En ese caso no estaríamos hablando de un homicidio simple, sino de un homicidio agravado por motivo ayerto o fútil. En lo que tiene que ver, digamos, con la jurisprudencia frente al fin específico frente al homicidio, no es propiamente requisito de responsabilidad. Esto es, abro comillas, la ley no exige que para que se configure la responsabilidad en el delito de homicidio voluntario, esto es, homicidio doloso, se pruebe el fin específico que se persigue con la conducta de ocasionar la muerte ajena o el motivo que se tuvo
para haber procedido de la debida manera, sino solo que voluntariamente se haya actuado con conocimiento de la ilicitud, es decir, con conocimiento de estar actuando contrario a derecho, vale decir, con dolo. Esto por cuanto en la domática actual la demostración del dolo es independientemente de la prueba del motivo que determina al sujeto a consumar el hecho típico, de manera que aun siendo importante establecer las razones que motivaron la voluntad de la gente, puede incurrir que esa causa, razón o fundamento del acto típicamente antijurídico se establezca y constituya elemento útil para comprobar la existencia del dolo o una circunstancia que modifique la punibilidad, o también que por tratarse del aspecto subjetivo referido a la esfera intangible del ser humano, no logre acreditación en el proceso. Basta tan solo acreditar que el sujeto agente tuvo el conocimiento de la ilicitud de la conducta y que se orientó con libertad a su ejecución, como así fue declarado en este caso, que es el límite de la función de juzgamiento. Esto de acuerdo con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro de la sentencia del 30 de junio del 2010, radicado 33658. Es decir, que aquí lo que está hablando es de un homicidio a título de dolo. De igual forma, voy a leer un extracto de una jurisprudencia en virtud del cual se señala el homicidio agravado por el dolo eventual cuando el resultado excede la potestad de sancionar a un menor de edad. Dice lo siguiente, abro comillas, desde la perspectiva de la teoría de representación del resultado, es decir, que se representa el resultado, quien asume golpear a la víctima tiene la capacidad de representarse mentalmente el resultado de la propia conducta. No obstante que sea previsible la preterintención como unidad de la conducta punible cuando realmente el resultado excede la voluntad de reprender. En suma, el criterio de la sala, la imputación jurídica concreta por la que se debió ser llamado a su juicio al señor es homicidio agravado a título de dolo eventual. Y la Fiscalía tiene la carga procesal ineludible de prohibir una acusación jurídica correcta, porque quien somete a un niño de escasos 2 años y medio de edad a castigos que objetivamente eximen el límite de la tolerancia del cuerpo y muere como consecuencia de la contundencia de los impactos, incurre una conducta en homicidio en tanto que asume como posible la consecuencia. El instinto de vida y de conservación de la especie le permite dimensionar perfectamente el resultado del castigo, independientemente del grado de instrucción y de la ingenuidad profunda que invoca el nivelista. En suma, la procesada conocía perfectamente que los golpes desmedidos y el maltrato a un ser de escasa edad podría causar la muerte, por manera que se actuó a pesar de ello. Lo cierto es que asumió la eventualidad de eliminarlo. Esto, reitero, conforme con la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dentro del auto del 5 de noviembre del 2008, radicado 23521. De igual forma, es importante hacer referencia al razonamiento que establece el homicidio en la modalidad de tentativa. Esto conforme con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 23 de septiembre del 2009, dentro del radicado 30877. Se dice lo siguiente. En la investigación adelantada por el fiscal, no se aprecia que los atacantes hubiesen desistido de su conducta, sino que habiendo ejecutado la muerte del conductor del camión, no se produjo porque el proyectil solo le hirió el ojo derecho y la región arbitraria sin penetrar en la cavidad craneana, circunstancia que, atendiendo aspectos como el calibre, el ángulo del tiro, la pérdida de potencia y velocidad del proyectil por haber impactado inicialmente el panorama del vehículo, la calidad de la munición utilizada, etcétera, incidieron en la velocidad y efectividad del disparo, lo cual se dirige como un evento ajeno al querer de la gente, que no naturaliza el homicidio agravado en grado de tentativa. Ese designio criminal se revela a partir de los actos externos ejecutados, las manifestaciones verbales, el arma utilizada, la forma y el número de veces en que es usada, la causa y el momento del empleo y la localización de la herida, de manera que no tenía que reducirse a un específico resultado para predicar que la conducta se acomoda al delito de homicidio en la modalidad de tentativa,
sino que para tal fin debía explorar los actos ejecutados, los cuales deben ver cuál es la intención de los delincuentes. En sentido de la jurisprudencia, la sala pacíficamente ha señalado: la tentativa de homicidio puede presentar aún sin que lesione a la víctima, pues basta con la intención de matar se ponga en peligro el interés jurídico protegido para que la figura se tipifique, ya que el fundamento de la punición de la tentativa no es el resultado que se produzca, sino el peligro en que se ponga la vida del sujeto pasivo de la acción humanitaria. Es decir, lo que yo le explicaba a ustedes, que en ese caso había que mirar la intencionalidad para hablar del fenómeno de la tentativa de un homicidio. Se puede presentar la circunstancia, por ejemplo, del homicidio y las concausas, o los errores en el accidente, o error a ratus, error en el golpe, o error en la conducción de un resultado de la acción. Por ejemplo, yo le disparo a A con el fin de causarle la muerte y resulta que yo le estoy disparando a A y resulta que no mato a A, sino que en ese caso mato a B. En ese caso respondo, ¿por qué delito? Por homicidio frente a... ¿Por qué delito respondería? Por homicidio, digamos, doloso, en grado de tentativa, porque le disparé pero no lo maté, pero frente al otro homicidio respondo por homicidio doloso, porque de todas formas lo hago con dolo, porque lo hago con esa intención. Eso se llama aberrato itus, es decir, error en el golpe. Por matar a A, mato a B. Y por lo tanto respondo por un homicidio doloso y por tentativa de homicidio. Tiene lugar cuando la gente, queriendo producir un resultado específico del que conoce su necesidad, ocasiona uno diferente al planeado o deseado, dando su íntima relación. En otras palabras, el resultado querido recae sobre un objeto diverso de pretendido, ampliando de esta manera el marco de la responsabilidad penal del autor. Frente al tema, conviene señalar que la solución, según la jurisprudencia y la doctrina, no han sido de manera específicas, permiten establecer las diferentes hipótesis. Héctor, ¿tienen uso la palabra? Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre adyecto o futil y concebicia, profe? Usted decía hace un momento que cuando la persona le propinaba 4 disparos a la persona lo hacía de una manera vil, que entiendo que es lo adyecto y lo lleva a lo futil. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ello, hacerlo con sevicia? ¿A partir de cuándo se determina que es en sevicia en el derecho penal? Pues digamos, en primer lugar, lo que es adyecto futil es lo ruin, es lo bajo. Por ejemplo, ocasiona la muerte a usted porque, por ejemplo, he dicho doctor en la clase. O por ejemplo, o porque lo miré. O porque usted me escupió, yo saco revólver y lo mato. En ese caso, digamos, es un homicidio agravado por motivo adyecto o futil. Es decir, por una cosa que es insignificante, que no tiene ninguna relevancia. Ahora, un homicidio, digamos, con alevosía o un homicidio con sevicia, por ejemplo, se presenta cuando le ocasiono la muerte y utilizo, por ejemplo, un vehículo y se lo paso varias veces por el mismo vehículo. Le paso, digamos, el vehículo de la persona por diferentes partes del cuerpo. O, por ejemplo, cuando cometo un homicidio, por ejemplo, contra una persona y para eso le propicio varias puñaladas. Además, por ejemplo, le echo sal, le echo, digamos, ácido y además le echo limón. Es decir, eso es un homicidio, digamos, con sevicia. O le propino o le propicio más de 20 o 30 puñaladas, más de 4, 5, 6 puñaladas. Eso es con sevicia, ¿sí? Le causo sufrimiento, le causo dolores intensos y sufrimientos para ocasionar ese homicidio. ¿Queda claro, Héctor? Caballero Sí, Héctor. pero sí, señor, muy amable. No, con mucho gusto. Entonces le decía que existen diferentes hipótesis. En primer lugar, el concurso de conductas punibles entre el homicidio intencional, esto es, el homicidio en grado de tentativa frente a la persona objeto de la conducta ilícita, y homicidio culposo con respecto al tercero víctima. Puede ser con culposo o puede ser doloso. Pero si yo le disparo A y mato a B, en ese caso es un homicidio doloso, porque lo hago consciente y voluntaria y lo hago con intención.
Así no tuviese, digamos, la idea no era matar a B, pero si yo le ocasiono el homicidio a B, en ese caso respondo con homicidio doloso. El otro puede ser si tiene un concurso homogéneo entre homicidio doloso y homicidio y la modalidad tentada frente al destinatario de la acción y homicidio doloso con relación al tercer homicidio. Es decir, frente a uno lo que yo les decía a ustedes, tentativa de homicidio y frente al otro, un homicidio. Por ejemplo, A, molesto porque su suegra lo califica de aprovechado y mantenido en una reunión familiar, dispara varias veces su revólver contra esta con el fin de cometer el homicidio, causando la muerte a un desconocido que bailaba a su lado. En ese caso, pues estamos hablando de un homicidio, digamos, concurso de tentativa de homicidio agravado, digamos, por el parentesco, tentativa en el sentido de que le disparo, pero no ocasiona la muerte, y un homicidio con dolo eventual, es decir, un homicidio que por matar a la suegra le ocasionó la muerte a B. En ese caso, un homicidio simple con dolo eventual. Ese dolo eventual porque de todas formas lo dejo al azar, porque en ese caso, era susceptible de saber que de todas formas se cometía ese homicidio. ¿Sí, Cristian? Profe, pero Su su palabra. merced decía que para que se considerara tentativa tenía que haber afectado o una parte del cuerpo que, o sea, como en peligro de muerte, pero que no la mató. Y pues si le disparó a la suegra y no le impactó ningún tiro, entonces ahí, porque se va a considerar tentativa. Yo no dije que para que se causara tentativa tenía que, digamos, necesariamente o única exclusivamente una parte del cuerpo, sino que hay que mirar la intención. Es decir, nosotros hablamos de la tentativa cuando se hace conocimiento de los hechos, conocimiento de la antiricidad y conocimiento de la voluntad. Que una circunstancia en la cual puede dar la tentativa, por ejemplo, cuando se ocasiona unas lesiones que son mortales, en una parte importante del cuerpo que son vitales, podemos hablar de tentativa. O que le disparo y que no le ocasionó la muerte, en ese caso también se habla de tentativa, porque en ese caso pues no hay un daño ni a la salud ni a la vida, pero yo sí tengo la intención de matarlo, hago con conocimiento de los hechos, conocimiento de la antigüedad y la voluntad, pero en ese caso no se ocasiona, digamos, el homicidio porque le disparo mal, por ejemplo, ¿sí? Pero en los dos casos podemos hablar de tentativa de homicidio. Ah, bueno, profe, gracias. No, con mucho gusto. Sobre, digamos, el homicidio, como ustedes saben y conocen, pues está en el artículo 103, que es el homicidio, el que matare a otro incurrirá en prisión. Entonces, en ese caso estamos hablando de homicidio simple. El fenómeno de la tentativa, que ya lo he explicado aquí, que está establecido en el artículo 27 del Estatuto Punitivo o del Código Penal, o Ley 599 del 2000. Básicamente, el artículo 27 señala lo siguiente. Por favor, si están amables, me correrán leyéndolo. ¿Cuál, profe? Artículo 27, que habla del dispositivo amplificador o de la tentativa. Dice, tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo de las que señala para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo que señala por su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ahí debajo siguen unas noticas, profe Leo, o hasta ahí. Hasta ahí. Ah, ok. Ahí en ese caso, pues, podemos ver que ahí está el artículo 27 del Código Penal y que habla de la tentativa, ¿no? Que o se conoce con el dispositivo amplificador, que se inicia con actos idóneos y actos de ejecución que por motivos ajenos a su voluntad no se puede consumar o perfeccionar la conducta punible. Por lo tanto, se habla de tentativa. El artículo 104 del Código Penal, frente, digamos, al homicidio que se ocasiona
en el sentido del grado de tentativa que iba a matar la suegra, pues establece, digamos, que si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere, primero, en persona del ascendiente o el descendiente, cónyuge, compañero, compañera permanente, hermano, adoptante o tío o pariente, hasta segundo grado de afinidad. En ese caso, pues nosotros vemos que ahí se está tratando, digamos, de una tentativa de homicidio agravado por el parentesco de afinidad entre la suegra, digamos, y el yerno. Por ejemplo, también en pleno día de un mercado, dos ofuscados vendedores desafundan sus armas de uso personal a raíz de una disputa por la captación de clientes sin importar sus puestos distantes 50 metros. Al disparar a larga distancia, el primero contra la humanidad de su adversario con el fin de matarlo, según sus palabras, el proyectil se incursa en una persona que accidentalmente transitaba por el sector, ocasionando la muerte en forma instantánea. En ese caso, vemos que hay un error gratuitus, es decir, error en el golpe. No tenía la intención de matar a esa persona, pero le disparó a A y ocasionó a B. En ese caso, pues responde por tentativa de homicidio y por homicidio frente a la persona, digamos, que va pasando, que es el transeúnte y que se le ocasiona la muerte. Cristian, ¿tiene uso de la palabra? No, profesor, me ha quedado la manita levantada. Bueno. El aberrato delitus es ese tipo de error se presenta respecto a la persona objeto de la acción por parte del sujeto agente, quien actúa convencido de que se trata de su verdadera víctima. Por ejemplo, A. Dispara su arma contra quien cree que es su enemigo con el fin de matarlo, cuando en verdad se trata de una persona con rasgos físicos similares. En ese caso, pues responde por un homicidio, ¿sí? A título de dolo. Por ejemplo, ante el deseo de asesinar a su vecino de apartamento por motivos personales, A. Dispara contra la humanidad que proyecta la cortina de la sala convencido de haber logrado su objetivo. Posteriormente corrobora que la víctima fue un hijo, toda vez que su enemigo se encontraba ausente del lugar por motivos de trabajo. En ese caso, pues, en un error gratuitus, es decir, iba a matar a una persona y mata a la otra, pues responde en ese caso por ese homicidio. Error aberrato causa, es decir, cuando existe un error en el resultado querido. El resultado querido por la gente se cumple de manera diversa a la que se ha representado sin que haya lugar a que se modifique la intención y la responsabilidad del autor. Por ejemplo, como resultado de una fuerte altercado, A esgrime una puñalada, lesionando en varias oportunidades a su adversario al que le ocasiona la muerte. Pues en ese caso, pues estamos hablando de un homicidio. Para ocultar su ilícito, se da la tarea de incinerar el cuerpo rociándole con gasolina. Tiempo después se logra establecer que la víctima falleció como consecuencia de las quemaduras del tercer grado y no por las heridas inicialmente propinadas. En ese caso, digamos, existe un aberratio causa, es decir, un error en la causa. Muere como consecuencia, digamos, que ha sido incinerado, fallece y por lo tanto, de todas formas, estamos hablando de un homicidio agravado. También se presenta, digamos, el aberrato causa, es decir, el error en el resultado querido por la víctima, por ejemplo, cuando A lanza desde un puente a su enemigo B, a quien amarra de pies y manos con el fin de causarle de que muriera ahogado. Sin embargo, la víctima fallece como consecuencia del fuerte golpe que recibió contra una roca momentos antes de ingresar al agua. Pues en ese caso, pues de todas formas estamos hablando de un homicidio, pero lo que pasa es que en ese caso, digamos, el enemigo quería que esa persona muriera ahogada, pero murió, digamos, al lanzarlo al río, se golpea contra una piedra y muere como consecuencia de ese golpe, pero de todas formas, ahí en ese caso se responde por ese homicidio. Nexo causal y con causas. El nexo causal es la estricta consonancia de que debe existir entre la causa y el efecto, vale decir, entre la acción u omisión del resultado, cuando el resultado se produce por factores no atribuibles total o parcialmente al curso causal, es posible que se trate del fenómeno jurídico de concausa en cualquiera de sus tres modalidades, es decir, con causa antecedente, con causa concominante o con causa consiguiente. Esa concausa básicamente tiene que ver con el conjunto de circunstancias antecedentes irrelevantes presentes en la víctima, que, desconocidas por el agresor, el momento de ejecutar la acción se convierten en idóneas
para imputar total o parcialmente un comportamiento impunible desde el valor de la conducta. Por ejemplo, ante los insultos que le lanza un compañero de labor, A reacciona tomando fuertemente por la camisa con el propósito de lesionarlo. La sorpresa es que al momento de tal suceso desvanece y muere en forma instantánea. He hecho el análisis correspondiente. Los médicos legistas establecen que la manera de actuar desconectó el marcapaso que la víctima llevaba a herir a su cuerpo. Su situación ignorada en todo momento por el agresor. Pero en ese caso existe con causa antecedente, es decir, que desconocía la circunstancia, pero que responde por ese homicidio. La otra circunstancia es cuando la víctima de un trato callejero opone resistencia, haciendo que el asaltante A le propine una herida superficial a la altura del brazo con el fin de reducirlo fácilmente, lesión que la poste le causa su deceso, pues se trata de una persona que padece hemofilia, a quien no se le puede detener la hemorragia, es decir, que con la hemorragia que bota sangre y no se le puede, digamos, sostener, digamos, que pare, digamos, de botar sangre, y en ese caso, pues responde y existe una concausa antecedente, es decir, que desconocía esa circunstancia, pero que de todas formas responde. Causa concomitante. Lo concomitante es lo que se presenta, digamos, en el momento que se está llevando a cabo la acción. Se relaciona con hechos o circunstancias que de manera accidente y determinante concurren a la ejecución de una conducta punible que no fueron contempladas ni queridas por el autor primario de un particular injusto. Por ejemplo, en el momento de que A se encuentra golpeando levemente con el puño en la cara al celador del edificio donde habita, después de observar en una de las cámaras de vigilancia instaladas en su lugar que éste en forma abusiva ingresó en repetidas ocasiones a su apartamento para pasar en el tálamo nupcial algunas noches de amor con la empleada del servicio. La víctima sorpresivamente desfunda el arma de dotación y se suicida. En ese caso, pues de todas formas estamos hablando de una concausa concomitante. O por ejemplo también en el caso por haber maltratado a su perro echándole agua caliente sobre el cuerpo hasta el punto de causarle quemaduras de segundo grado. A lo recrima entrando en riña accidentalmente un vecino que se enteró de lo acontecido por terceros y conserva la gresca sin acuerdo con el agresor, dispara y mata al matador, pues no soporta la injusticia contra los animales. En ese caso, pues está respondiendo, digamos, por un homicidio. Con causa subsiguiente se relaciona con los hechos o circunstancias posteriores a la comisión de una conducta punible que genera un resultado más grave, lo cual no se puede hacer responsable el autor. Por ejemplo, en una riña callejera, A es lesionado con arma blanca en el abdomen, lo que conlleva a que fuera intervenido quirúrgicamente. Para celebrar el estar vivo, el herido se dedica a beber durante varios días, olvidando consumir los medicamentos proscritos, situación que se convierte en la causa de su deceso por peritonitis. En ese caso, nosotros acudimos también a lo que es la teoría de la imputación objetiva, que les explicaba a ustedes, que es la creación de un riesgo jurídicamente irrelevante y que es desaprobado, y que ese riesgo se convierte en la producción del resultado y que tiene que haber ese nexo causal entre el hecho creado y el resultado. En este caso, vemos que la consecuencia, digamos, de la muerte que se ocasiona en este caso es que, digamos, el paciente que está herido, en ese caso respondería por tentativa de homicidio y no por el homicidio, porque la causa del homicidio que se lleva a cabo es por no consumir los medicamentos que le habían establecido, y situación que se convierte en un deceso por peritonitis. Peritonitis. La peritonitis, digamos, es cuando la persona muere, digamos, como consecuencia que está por dentro, está infectado, que no se consumen los medicamentos. Entonces la causa de la muerte es la peritonitis y no las heridas que se le causaron. Y por lo tanto, en ese caso, pues, respondería era por tentativa de homicidio y no por homicidio, porque el homicidio es una circunstancia, en ese caso, que es imputable a la culpa exclusiva de la víctima. Es decir, para que se hable de culpa exclusiva de la víctima, que son la responsabilidad, desde el punto de vista de la teoría de la imputación objetiva, tiene que ver con la circunstancia de que el sujeto, de que la víctima sea consciente y voluntaria de la decisión que toma, y que también
pueda prever o asumir el resultado. En ese caso, vemos que estamos frente a una tentativa de homicidio y no frente a un homicidio, porque reitero, el homicidio es culpa exclusiva de la víctima en razón o con ocasión a no consumir los medicamentos que le han sido establecidos por el médico. ¿Queda claro ahí lo que estoy tratando de explicar? Héctor, tiene el uso de la palabra. Profe, una pregunta. En esa, cuando usted decía se le imputa por el tema de tentativa de homicidio, pero ¿cómo hacen la medición de ello si la víctima no se hubiera envenenado, si él no le propicia o le propina esas heridas, en el caso que usted exponía de la peritonitis? O sea, él se infectó, pero por las heridas que él le causó. Si bien es cierto, no falleció en el momento, pero sí falleció a causa de las lesiones que la persona le causó a la víctima. ¿Ahí cómo lo miden? Porque de lo contrario no hubiera estado expuesto a ese riesgo. Alinson Valeria, tiene el uso de la palabra. Hola, profe. ¿Ahí me escuchan? ¿Bien? Sí, lo estamos escuchando. Yo lo escucho, no sé si los compañeros también o los alumnos le escuchen. Gracias, profe. Yo creo que sí. Profe, una consulta. En el caso que pusiste ahorita de que llega, digamos, el vecino y por decirlo en defensa de sus vecinos, mata al victimario, ¿ahí no aplicaría una defensa de un tercero? O sea, se asume como homicidio, pero podría tenerlo como defensa de un tercero. Me confundí un poco con eso. Digamos, la legítima defensa se puede llevar a cabo para defender derechos propios o ajenos, ¿sí? Para defender derechos propios o ajenos. Pero para que se dé la legítima defensa tiene que haber una agresión actual o inminente, ¿sí? Inimitable de otra manera y que tiene que ser en el mismo sitio, en el mismo instante. En ese caso, vemos que de todas formas, frente al vecino no se le está provocando ninguna agresión actual o inminente, y en ese caso, pues, entra a responder el vecino bajo la circunstancia que comete un homicidio, ¿sí? Un homicidio con causa subsiguiente. Por lo tanto, responde por ese homicidio y no podemos hablar de una legítima defensa, porque no son los elementos de la legítima defensa. Además, para que se dé la legítima defensa, tiene que ser en el mismo sitio, en el mismo instante, donde está presentando, digamos, el hecho. Si usted logra, por ejemplo, reducir a la víctima y le tiene que respetar la vida, la integridad, si no, pues no estaríamos hablando de una legítima defensa. Ok, digamos en un caso similar, por ejemplo, para, digamos, saber cuándo aplica. Por ejemplo, si en este momento, en un apartamento aquí al lado mío, por ejemplo, llega alguien y yo escucho un disparo y yo en este momento salgo allá y bueno, yo no, ojalá, pero mata al victimario, ¿eso sí sería defensa de un tercero, por un tercero? O sea, ahí sí aplicaría porque está pasando al mismo tiempo, yo escucho un disparo, voy y mato a esta persona para defender a mis vecinos. ¿Ahí sí habría legítima defensa? Pues tendría que saber usted de todas formas o tener la plena seguridad, por ejemplo, que el vecino le estaban disparando, que tenían la intención de matarlo y usted lo que hace es entrar digamos, a repeler ese ataque, ¿no? Para tratar de defenderle la vida, digamos, frente a ese tercero. En ese caso, pues sí podríamos hablar de una legítima defensa. ¿Sí? Ok, sí, igual se somete a investigación. Listo, perfecto. Sí, pero se tiene que mirar, digamos, de manera particular y concreta cada caso específico para saber realmente si estamos frente a una legítima defensa o no, o una defensa putativa o una defensa privilegiada que podría, digamos, llegar a presentarse. Si esto me permite, y Alinson me permite, le explico de nuevo una vez más la teoría de la imputación objetiva que ya había explicado, que usted había un penal general. Yo les quiero aclarar que en la evaluación mía entra todo, oye, todo lo que yo he explicado y va a entrar todo, oye. Y ojalá pudiera hacerla personalmente, directamente mejor. Entonces yo les decía que frente a la teoría de la imputación objetiva está la creación de un riesgo jurídicamente relevante y que ese riesgo se concrete en la producción de un resultado. Que básicamente hay que mirar, reitero, la creación de un riesgo jurídicamente relevante desaprobado y que ese riesgo se concrete en la producción del resultado. El artículo 9 del Código Penal nos señala que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, porque básicamente, como ustedes saben y conocen, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Básicamente lo que señala Héctor en el sentido de que se le ocasionó las lesiones
Y él dice que de todas formas que el haberse ocasionado esas lesiones, que no respondería, por ejemplo, por tentativa de homicidio o unas lesiones, sino que debía responder por el homicidio, porque si no lo hubiesen lesionado, entonces, si no lo hubiese cometido esas lesiones, si no lo hubiese lesionado, pues de todas formas, la víctima o el sujeto pasivo, pues no había tenido necesariamente que suministrarle unos medicamentos y como consecuencia de la omisión de no consumir esos medicamentos, quería de responder la persona que le causó esas lesiones o esa tentativa de homicidio por el delito de homicidio. Sobre eso es importante señalar que eso no es así, porque estaríamos aplicando responsabilidad objetiva que está proscrita en el Código Penal. Estaríamos aplicando la teoría de la condición sine qua non. Esa teoría de la condición sine qua non o la condición sin el cual se estaría aplicando, digamos, de responsabilidad objetiva que está proscrita y que de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia estamos frente a un tipo penal de acto y no de autor. Es decir, que la persona se le juzga y se le castiga por lo que realmente hace. En ese caso sería aplicar la teoría de la condición sine qua non, la teoría de la condición sin la cual, que básicamente ustedes me disculpan, el ejemplo sería como lo mismo llegar a señalar, por ejemplo, A comete un acceso canal violento contra B. Sería aplicarle también responsabilidad objetiva, digamos que lo comete, digamos, en la casa de A. Entonces sería aplicar responsabilidad objetiva diciendo que es responsable también de ese acceso canal violento el que construyó la cama, el que hizo la casa, ¿sí? Y tú sabes que de todas formas en Colombia se responde por lo que se hace, estamos frente a un tipo penal de alto no de autor, porque de lo contrario sería aplicarle responsabilidad objetiva. Por lo tanto, aquí en este caso hay que establecer cuál fue la causa de la muerte. En este caso sabemos que la causa de la muerte se ocasiona teniendo en cuenta que la persona que fue víctima de la tentativa de homicidio o de las lesiones personales no consumió, no ingirió, no se tomó los medicamentos que le correspondía y por lo tanto muere a raíz de una peritonitis porque se le infectó, digamos, la herida que tenía. Hay una infección de esa herida que tenía y por lo tanto muere como consecuencia de esa peritonitis. Entonces, miramos nosotros la teoría de la imputación objetiva, que es la creación de un riesgo jurídicamente irrelevante, que ese riesgo se concrete en la producción de un resultado y que haya un nexo causal entre el hecho y el resultado. Sabemos en este caso que la causa de la muerte, el resultado de la muerte, fue por no consumir, por no tomarse el medicamento y no las heridas que se le causó, porque lo contrario sería aplicar responsabilidad objetiva. ¿Queda claro, caballeros? Les voy a dar otro ejemplo. A ocasiona lesiones a B. Resulta que B es trasladado a un centro hospitalario en una ambulancia y resulta que el conductor de la ambulancia omite un semáforo, que estaba en rojo, omite un semáforo porque, por ejemplo, iba hablando por celular y no se dio cuenta que el semáforo estaba en rojo. Y en ese caso, pues la persona muere como consecuencia, digamos, de la omisión de ese semáforo, colisiona con otro vehículo y muere en un accidente de tránsito. En ese caso, digamos, que ocasiona lesiones, responde por lesiones o tentativa de homicidio, depende de las circunstancias donde le hubiese causado las lesiones o la parte de las lesiones donde le hubiese propinado o si son lesiones mortales, pero no les imputable, digamos, ese homicidio culposo porque la consecuencia de la muerte fue que el conductor de la ambulancia omitió un semáforo. Es decir, el conductor de la ambulancia respondería por un homicidio culposo porque por violación de las normas elementales de cuidado, como es el Código de Tránsito, que dice que cuando está el semáforo en rojo se debe parar. En ese caso, pues respondería por lesiones personales y no por el homicidio culposo, porque la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, como dice el artículo 9 del Código Penal. Entonces, en ese caso respondería por lesiones y no por el homicidio culposo. Ese homicidio culposo le es imputable al conductor de la ambulancia que omitió un semáforo que estaba en rojo y que no tenía la intención de cometer ese homicidio y por lo tanto responde por homicidio culposo porque faltó al deber objetivo de cuidado por violación de las normas, esto es, por el Código de Tránsito. Y por lo tanto, reitero, responde por homicidio culposo y quien le causó las lesiones responderá por lesiones o tentativa de homicidio, pero no les imputable el delito de homicidio. ¿Queda claro? Sí, doctor.
Continuamos, por favor. Si son tan amables, me cobran leyendo el artículo 104 del Código Penal. Esto es lo que tiene que ver, digamos, con el homicidio agravado. Es decir, las causales de agravación del homicidio agravado. ...104... Dice, modificado. Circunstancia de agravación. La pena será de 480 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere. Primero. Perdón, el 103 es el 103A, ¿no? Perdón. El 103A y también el 104. Primero el 103A y después el 104. Porque Ok. digamos, existe, digamos, circunstancias de agravación punitiva del homicidio agravado bajo las circunstancias del artículo 103 y también del artículo 104. Listo. 103A, perdón, y 104. Dice, circunstancia de agravación punitiva cuando el homicidio recae en un niño, niña o adolescente. La pena por el delito de homicidio u homicidio agravado será de 480 a 600 meses de prisión o pena de prisión perpetua revisable. Si la víctima fuere una persona menor de 18 años y cuando se realice contra un niño, niña u adolescente menor de 14 años. La víctima se encontrará en especial situación de vulnerabilidad en razón de su corta edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial. La producción del resultado estuviera antecedida de una o varias conductas tipificadas como contrarias a la libertad, integridad y formación sexuales de la víctima. El autor, sea padre, madre o quien tenga el deber de custodia de un niño, niña o adolescente. La conducta se cometiere con alevosía o ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima. La conducta sea un acto deliberado con un evidente desprecio por la vida, integridad de los niños, niñas y adolescentes. La acción se realizó de manera premeditada, incluyendo cuando el autor acechó a la víctima. La conducta se consuma en un contexto de violencia de género. Se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia en la comunidad. El autor ha perpetuado múltiples homicidios contra niños, niñas y adolescentes. La prisión perpetua revisable solo procederá frente a quien cometiere la conducta en calidad de autor, coautor o determinador, con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta. Parte 2. En los eventos en los cuales el juez determine que la pena aplicable es menor a la prisión perpetua, deberá atenerse el marco de punibilidad establecido en el artículo 104 del Código Penal. Y dice, circunstancia de agravación. La pena será de 480 a 600 meses de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes, por medio de cualquiera de las conductas previas en el capítulo 2 del título 12 y en el capítulo 1 del título 13 del libro segundo de este código. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por
o por motivo abyecto o fútil, valiéndose a la actividad imputable con sevicia, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. La pena será de 500 a 700 meses de prisión. Si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas en persona internacionalmente protegida, diferente a las contempladas en el artículo 2 de este libro, y agentes diplomáticos de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. En persona menor de edad, si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos, miembro de una organización política o religiosa en razón de ello. En persona que siendo miembro de la fuerza pública y o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial. Se encuentra en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamentos. Listo, profe. Muchas gracias. Varias observaciones respetuosas. En primer lugar, recomendarles, por favor, cuando ustedes tengan un código, digamos, actualizado, bien sea de Legis o también, digamos, se pueden, digamos, entran a la página del Senado y en la página de Secretaría del Senado está, por ejemplo, la ley 599 del 2000, Código Penal, y ahí en ese caso le dice qué normas o qué artículos fueron declarados inconstitucionales. Es decir, aquí, por ejemplo, se leyó o pena de prisión perpetua revisable, o también se hizo referencia al parágrafo primero, la prisión perpetua revisable solo procederá frente a quien cometió la conducta en calidad de autor, coautor o determinador con dolo directo y en los casos de consumación de la conducta, o el parágrafo segundo del artículo 103A, es decir, en eventos en los cuales el juez determine la pena aplicable en menor a la prisión perpetua, debiendo atenerse al marco de punibilidad establecido en el artículo 104 del Código Penal. Lo que le estoy refiriendo anteriormente, es importante señalar que eso fue declarado inconstitucional, inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia la C-115 del 5 de mayo del 2002, con ponencia de Cristian Pardo, y también mediante la sentencia C-294 del 2001, es decir, del 2 de septiembre del 2001. Esto en el sentido de que, digamos, se le dieron circunstancias de lo que tenía que ver con lo que dice el artículo, pero que estas ya habían sido declaradas inexequibles o inconstitucionales. Muchas gracias. Tiene uso la palabra Yolima del Carmen. De todas maneras, agradezco la participación. Profe, ¿me vuelves a repetir, por favor, el Código Penal? Ley Digamos, 599 del 2000. Sí, del 2000 sí, o Código Penal, pero entonces que por favor, por ejemplo, lo busquen, digamos, en la página, si no tienen el código actualizado, de la Secretaría General del Senado. Y ahí en ese caso le aparece, digamos, si la norma ha sido Profe, declarada. ¿es este? Qué pena, ¿me corriges, por favor? Este que te estoy señalando acá. Sí, ese es el Código Okay. Penal, sí. Pero lo que pasa es que, por está ejemplo, actualizado. ¿O me toca comprar otro? depende de la edición y todo. Por ejemplo, usted me leyó, digamos, unos artículos, unas partes de los artículos, por ejemplo, el parágrafo primero y el parágrafo segundo, que ya habían sido declarados inconstitucionales, ¿sí? O inexequibles. Entonces, yo lo que le sugerencia es tener, digamos, un código actualizado o entrar a la Secretaría del Senado y ahí está la norma actualizada. Si ha sido declarado inconstitucional, ahí aparece declarado inconstitucional o inexequible. O si fue declarado constitucional condicionada, ahí aparece si fue declarado constitucional condicionada. Porque podemos incurrir en el error que le damos la norma y que la norma ha sido declarada inconstitucional y no esté actualizada. Básicamente, eso es una sugerencia respetuosa. Ok, profe, gracias. No, a ti muy amable. Bueno, doctores, perdón que le diga doctores, alumnos, son las 9:59. Las clases que las hemos hecho, digamos, de manera concomitante, no hemos hecho descanso, pues posteriormente haremos el descanso y en ese orden de idea, como ya prácticamente son las 10, por hoy damos por terminado para explicarles para la próxima clase
las circunstancias de agravación del homicidio establecidas en el artículo 103A y 104 del Código Penal, para continuar, digamos, con los delitos contra la vida e integridad personal, y después adentrarnos a lo que tiene que ver con el delito de feminicidio, establecida en el artículo 104 del Código Penal, homicidio preteritencional, artículo 105 del Código Penal, homicidio por piedad, artículo 106 del Código Penal, inducción o ayuda al suicidio, artículo 107, entrar al artículo 108, muerte de hijo de fruto de acceso canal violento, abusivo, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, artículo 109 y 108, artículo 109, homicidio culposo, y artículo 110, las circunstancias del homicidio culposo. De tal suerte que son las 10 en punto, y en ese orden de idea dejamos ahí. Y muchísimas gracias, muy amables por su atención. Una feliz noche, que descansen y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, Feliz fin de profe. semana. A ustedes, muy amables. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias.